¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Espero que hayáis pasado un magnífico fin de semana donde quiera que estéis con los vuestros. Aquí hace un frío brutal. Aquellos que estéis en Latinoamérica estaréis todo lo contrario, veranito, para allá, para acá, que feliz soy el amo, pim pam pum. Y bueno, me presento para los que no me conozcáis. Soy el gran maestro español Pepe Cuenca y hoy os traigo de nuevo un partidón que tuvo lugar en el Gibraltar Masters, en el Open de Gibraltar, uno de los abiertos más fuertes del mundo. Y bueno, esta partida, la verdad que me la sugirió un usuario de Che24 en el canal inglés. Y cuando me puse a verla, bueno, pues me di cuenta que realmente era una partida llena de golpes tácticos, de sacrificios, que no podía pasar la oportunidad de mostraroslas, ¿no? Bueno, la partida, en dicho encuentro se enfrentan Nigel Short, bueno, que también para los amigos lo llaman como el Nigel Corto, lo llaman. Que es lo que decía yo, ¿no? Estaba comentándolo con alguien que tiene un nombre muy interesante en inglés, ¿no? Nigel Short, ¿no? Pero claro, cuando lo traduce al español queda un poco feo, ¿no? Nigel Corto, ¿no? Es como yo, ¿no? Yo me llamo Pepe Cuenca, tengo un nombre muy cateto, ¿no? En inglés sonaría Joseph Basing, ¿no? O Joseph Catchment, ¿no? Como se dice Cuenca en inglés, ¿no? Sería un gran maestro mucho más reconocido, ¿no? Sin embargo, con mi nombre Pepe Cuenca, dice, este tiene ahí 4 cabras y no sabe ni mover las piezas, ¿no? Pero bueno, fuera broma, Nigel Short, el primer inglés que consiguió llegar a una final de un mundial en la PCA, de la Professional Chess Association, en el año 93, en la que se enfrentó a Kasparov después de haber eliminado a Karpov y a Timan. O sea que Nigel ha sido uno de los grandes y todavía sigue estando entre los 60-70 mejores del mundo. Bueno, un jugadorazo, por supuesto, y se enfrentaba al fuerte gran maestro armenio Sergei Grigorians. Así que bueno, me dejo de chorrada y daros la brasa un poquito y vamos a ver qué ha sucedido ya en las 64 casillas. Nigel decide abrir con caballo F3, caballo F6, responde el jugador armenio, a lo que Nigel continúa con C4. C6 por parte del armenio y bueno, claramente el negro quiere entrar en una defensa en lava, ¿verdad? Tras D4, D5 estamos de lleno en una defensa en lava. Nigel tras C6 decide optar por caballo C3, D5 y ahora en esta posición las blancas jugaron E3, una jugada muy natural de desarrollo. Se prepara para defender el peón de C4 y continuar con desarrollo normal. Por ejemplo, tras D4 aquí estamos ya de lleno en la defensa en lava, que puede transponer a una semi en lava como va a pasar en la partida, o las negras pueden optar por ejemplo por D por C4. Aquí hay muchísima teoría en esta apertura, ¿verdad? Aquí las blancas normalmente juegan A4 para evitar que las negras defiendan con B5. El negro desarrolla su diablillo por F5, aquí hay varias jugadas, E3, caballo E5 para recapturar rápidamente el peón de C4. Pero bueno, esto es otra historia completamente diferente a lo que pasó en la partida. Como os digo, en la misma, Nigel decidió optar por E3. A lo que las negras responden con E6. Y llegamos a posiciones de tipo semi-enlava. Semi-enlava decimos cuando el negro avanza también el peón a E6, ¿verdad? D4 por parte de la blanca ocupando el centro, caballo BD7, la casilla natural de desarrollo para dicho caballo y dama C2. Esta casilla también es muy interesante para la dama. El blanco se prepara para continuar desarrollo, por ejemplo con alfil D3. Enroque corto, ¿verdad? Y bueno, pues en el futuro las blancas pueden decidir optar por desarrollar el alfil por B2, por ejemplo, una torre de 1, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay que decir una cosa aquí para aquellos que estéis empezando. Ya sabéis que en la estructura en lava o semi en lava, las negras normalmente quieren capturar en C4 y expandirse rápidamente con B5 para posteriormente, seguido de alfil B7, A6, tratar de romper en C5. Una cosa que os tiene que quedar muy clara es no capturéis el C4 antes de que el blanco haya movido su alfil de C1, porque igualmente lo va a mover en la siguiente jugada. Es decir, si aquí jugáis de por C4, alfil por C4, le habéis dado un tiempo completo a las blancas. Sin embargo, si esperáis una jugada, por ejemplo, alfil D6, alfil D3, ahora cuando capturéis en C4, fijaros que el alfil ha llegado a C4 en 2 tiempos. Entonces es como la manera correcta de expandirse en el flanco de damas si queréis hacerlo, ¿vale? Bueno, en la partida, como digo, siguió alfil D6, el alfil controla casilla E5, ¿verdad? Se prepara para el enroque de las blancas y las blancas jugaron alfil D3. Aquí hay muchísimas posibilidades, la jugada B3, la jugada alfil E2, incluso una jugada muy agresiva que es la jugada G4, aprovechando que ahora el peoncillo de G7 está indefenso y tras caballo por G4, torre G1, las blancas van a entrar en G7 y se llegamos a posiciones muy complejas donde ambos bandos han perdido el enroque y hay muchísimo ataque desde fases iniciales de la apertura. Pero bueno, Nigel Short decide optar por la jugada alfil D3
enroque y ahora D por C4. Ahora las negras sí que dicen, oye tío, ya que has movido tu diablillo, te voy a capturar en C4, te elimino tu peón Carlitos, lo que sé que me proporciona cierta ventaja y voy a expandirme en el flanco de dama. Alfil por C4 y ahora B5, como decimos, es una continuación natural para la negra y lo que se empleó en dicha partida. Las blancas decidieron retirar su alfil a E2, varias posibilidades. La otra posibilidad natural es la casilla D3. ¿Qué gana con respecto el blanco con respecto a jugar alfil E2 o alfil D3? Me he hecho un poco un lío, pero bueno, ¿cuál es la ventaja de colocar el alfil en E2 o el alfil en D3? Bueno, el alfil en D3 parece una casilla más activa, por supuesto, que mira H7 rápidamente, controla E4, pero a su vez cuando las negras, tras una ruptura en C5 o en E5, acaban con una pieza, normalmente el caballo, no están atacando directamente el alfil en D3. Por eso, para gustos colores, alfil E2 o alfil D3, las dos son jugadas perfectamente posibles. Bueno, alfil D2, y aquí Grigorian se desvía de la variante principal, que continúa normalmente con alfil B7. Aquí os tengo que decir un par de ideas que normalmente suelen suceder en estas posiciones. Las blancas, como podéis ver, ahora tiene una mayoría de peones centrales, es decir, el negro, para ganar espacio en el flanco de dama, ha eliminado uno de sus peones centrales, es decir, lo ha cambiado por el peón de C. ¿Qué ganan las blancas? Por supuesto ganan la posibilidad de expandirse en el centro. Entonces una maniobra natural es jugar E4 para expandirnos en el centro, y las negras normalmente suelen responder con E5, ¿vale? Que le da vía libre también a este alfil de C8 en ciertas posiciones. Bueno, alfil E2, A6... como digo, esta es una variante secundaria que se prepara por otra parte para la ruptura C5, ¿vale? Y que el peón de B5 quede defendido. Y la blanca Nigel decide optar por E4 rápidamente, ocupando centro y amenazando E5. Aquí no podéis haceros los tontos y decir alfil B7, cuidado que os meten un babunazo, ¡bum! E5 y se os queda una cara de cipote brutal, ¿verdad? Os dan un doble al alfil y al caballo y tenéis que abandonar, así que cuidadín con esta jugada para los que estéis empezando. E5, como digo, la reacción natural por parte del negro. Y ahora uno puede pensar aquí, oye, a mí me encantaría comer todo y tirar Facundo F4 y ganar espacio. Hay que ver que no es tan fácil. Por ejemplo, si D por E5, caballo por E5, caballo por E5, alfil por E5, F4, las negras dan un jaque en D4 y ahora saltan con el potro a G4, forzando a la captura del caballo, ya que si no, la amenaza en F2 unido a la entrada de la dama en H4, amenazando en H2, es demasiado peligroso. Y tras alfil por G4, alfil por G4, el negro con pareja de alfiles no puede estar ni mucho menos peor. Y además, fijaros qué diablazo tenemos la casilla D4 que controla absolutamente todo, ¿no? El oráculo de Matrix. Así que el negro está muy bien aquí. ¿Qué pasa? Nigel decide jugar alfil G5, que ya se había empleado en alguna ocasión. La otra jugada natural, que también podéis investigar para aquellos que os guste mirar teoría, la jugada torre D1, que por supuesto mira con rayo X a la dama de D8. Pero alfil G5 ya se había empleado en alguna ocasión. Las negras juegan H6 para definir, para obligar a este alfil a definirse, ya que no puede dirigirse a la casilla E3 por caballo G4, tiene que jugar alfil H4 y el alfil ya no puede volver por esta diagonal en caso de necesidad. Tras alfil H4, las negras deciden capturar en D4. Hay que decir que cuidado con estos G5, que tras alfil G3, el alfil de D6 está en defenso, hay mucha presión y el rey negro se ha quedado muy expuesto, en pelotillas, ¿verdad? En pelotari, como dirían los vascos. Y bueno, pues tras alfil H4, E por D4, caballo por D4. Y ahora el peón de C6 está tocado y las blancas también amenazan caballo F5. Una forma de defender activamente es la jugada dama C7, que defiende en C6 y toco en H2, ¿verdad? Por ello las blancas tienen que hacer algo con respecto a ese peón de H2. Cuidado con las jugadas tipo H3, ¿no? Que luego tras algún G5... en esta posición no en concreto, ya que existe el salto en F5, pero en algunas posiciones el alfil ya no va a poder volver a G3, ¿no? Entonces la manera más típica de reaccionar ante esta amenaza en H2 es la jugada rey H1, ya que ahora comer en H2 realmente es muy arriesgado. ¿Por qué? Porque el alfil no va a poder salir. Digamos, por ejemplo, si alfil por H2, G3, y este alfil dice, ¡ay, que no puedo salir! ¡Ay, que me escuece un poco el culito, que no puedo salir de H2! ¿Qué hago? ¿No hay cremita para aliviarme un poco? No, porque ese alfil va a caer. Ahora no tiene salida. Si G5, por ejemplo, varias jugadas, incluso rey por H2 ya da ventaja a las blancas, pero tras caballo F5, G por H4, dama D2, se amenaza a entrar en H6, digamos caballo E5 para forzar, para poder capturar en F5, pero tras dama por H6, alfil por F5, E por F5, se amenaza el caballo, se amenaza en jaque, se amenaza el alfil, las blancas están con una ventaja decisiva.
Bueno, tras dama c7, rey h1, las negras continúan con su plan. Ahora consiste en meter presión sobre el peón de e4. Es decir, ahora tras torre 8, las negras, amenazan b4. Por eso Nigel Short, de una manera profiláctica, decide jugar a 3. Dice, oye, que no te voy a permitir que me zampes el peón de e4. Las negras continúan molestando, poniendo problemas. Alfil e5. Ahora la idea ¿cuál es? Que el caballo todavía no salte tan fácilmente a f5, ya que hay problemas con el peón de e4. Es decir, si caballo f5, las negras pueden jugar incluso caballo c5 y se amenaza alfil por c3, seguido de caballo por e4. Y si las blancas defienden con f3, esto es muy temático. Ahora alfil por f5, e por f5, y ahora sí que podemos capturar en h2, ya que las blancas han jugado f3. Que sí, que tienen peones facundos, pero en este caso no es suficiente para compensar el peón de menos que tienen, ¿verdad? Por ello, en la partida se jugó torre a d1, es decir, todavía no estamos en buenas condiciones a saltar a f5 y pues primero lo preparamos con torre a d1. Y ahora llega un momento clave en la partida. Viendo lo que sucedió en la misma, G6 parece ser que era una jugada muy interesante. Fijaros que G6 controla F5, ahora F6 está bien defendido, las blancas todavía no pueden romper con F4 y las negras se preparan para rápidamente jugar C5, expulsando ese caballo, el alfil viene a B7, mucha presión sobre E4, la posición de las negras es más que decente. Sin embargo, se juega C5, la primera pequeña imprecisión de las negras, y las blancas deciden saltar a F5. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Las negras juegan caballo B6 para rápidamente eliminar, perdón, esta es la mirada de un tuerto, ¿verdad? El alfil no se mueve así. Las negras rápidamente quieren eliminar la pieza más potente de las blancas, que es el caballo de F5, y aprovechar su buena mayoría de peones que tiene en el flanco de dama, este 3 contra 2, pero aquí es donde se vuelve Nigel Short, se saca el mazo, ¿verdad? Se saca el mazo y empieza a desplegar un ajedrez magnífico, ¿no? Aquí realmente uno mirando la posición no piensa que pueda haber golpes tácticos fulminantes, ¿no? Mirando la posición, pues dice, me están atacando el caballo, pienso en jugadas como F3, yo que sé, o incluso alfil G3, no sé, o caballo E3, no sé, ¿no? Pienso muchas jugadas, pero rara vez se nos ocurre el bombazo que viene a continuación como caballo por G7. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Uno me preguntará, Pepe, que se te ha ido la cabeza, o se la ha ido, mejor dicho, se la ha ido a Nigel Corto. ¿Qué le ha pasado por la cabeza a Nigel Corto para meter este bombazo ya brutal en G7? Y vamos a tratar de analizar la posición, ¿no? Porque tras rey por G7 uno no ve absolutamente nada todavía de cómo las blancas pueden sacar algún tipo de provecho de ese sacrificio enloquecido de pieza en G7, ¿no? Pues fijaros con qué precisión calculó Nigel toda la secuencia de jugadas, ¿no? Aquí mete F4, ¿no? Viene el Facum forzando a las negras a prácticamente a decidir entre, bueno, pues tiene 4 posibilidades, ¿no? Una, alfil por F4, otra, alfil D4, otra, alfil por C3 y otra, alfil D6. Vamos a analizar cada una de ellas, ¿no? La jugada alfil D6 se descarta rápidamente por E5, los calzonazos, los calzoncillos, y nos tocan a los dos piezas y las blancas recuperan piezas con una posición pues casi completamente ganada, debido a que este rey está fatal en G7. Entonces alfil D6 rápidamente pierde la partida. La jugada alfil por F4 simplemente viene alfil por F6 y tras rey por F6, dama C1 tocando en F4, y las negras no pueden defender, ¿verdad? La única jugada que se me ocurre aquí es rey G5, que por ejemplo H4 pues recupera ya, ¿no? Si rey por H4, torre por F4, y me voy a decir qué está haciendo ese rey ahí, madre mía, en H4, ¿no? Madre mía, ojalá tuviera ahí un poco de protección, pero lo han dejado ahí en pelotari en quinta fila, ¿no? O sea que con las damas y las torres en el tablero, o sea que poco que hacer, ¿no? Poco que hacer tiene ese rey. Y bueno, pues no hay otra jugada, ¿no? Simplemente torre por F4, doblamos torre en F, el alfil viene H5, la dama se incorpora al ataque vía E3 también, o sea que el negro está tiesísimo, ¿no? La otra posibilidad es la jugada alfil por C3, pero tras dama por C3 metiendo presión en F6 no hay manera de defender. Además también está el pase por G3, si caballo D7, bombazo brutal, torre por D7 y alfil por F6, rey H7 y E5. Fijaros que las blancas solo tienen calidad de menos, tienen 2 diablillos que son, como decíamos, como los gemelos Derry el otro día, como también fue curioso, ¿no? Porque yo no sabía que se llamaban los gemelos Corioto, ¿no? Decían ahí
en Latinoamérica, por lo visto, el doblaje de Supercampeones, aquí en España creo que se le llamaban los gemelos Derry, ¿no? Y en Latinoamérica los hermanos Corioto. Fijaros, yo me acuerdo de Supercampeones, ¿no? Fijaros el grado de locura que tenía esa serie ya, ¿no? Que se defendían los corners, no sé si os acordáis, los corners los defendían cuando se jugaba contra los gemelos Derry. Los corners los defendían con un tío subido en el larguero, ¿no? O con 2 o 3 tíos subidos en el larguero. Imaginaros si tenían potencia esos gemelos Derry, ¿no? Bueno, pues estos diablillos son como esos gemelos Derry, ¿no? Te hacen la catapulta infernal y te destrozan a este pobre rey, ¿no? También vaya cantidad de kilómetros que tenía los campos de Supercampeones, ¿no? Se podían tirar capítulos y capítulos para llegar de portería a otra, ¿no? Y los saltos de los jugadores tenían propulsores, ¿no? Los tíos tenían propulsores, ya que se tiraban saltando como 2 minutos, ¿no? En el aire, y luego hacían una chilena, un triple tirabuzón, y nada, más o menos como la misma forma física que el Divis, ¿no? Bueno, tras F4, la única jugada que resiste la jugada alfil de 4 por parte de Grigorians, a lo que Nigel Short ahí se saca el traje de jugón de nuevo y mete otro bombazo en la posición, que es caballo por B5. Y fijaros, porque es que la clave de la defensa de las negras es este alfil de D4, que bloquea la columna D, defiende todavía en esta diagonal, pero aquí Nigel Short, caballo por B5, A por B5 y torre por D4, aprovechando que la dama en C7 está indefensa. Por tanto, las blancas ya han conseguido 2 peones por la pieza sacrificada, y sobre todo, este rey ahora es mucho más vulnerable sin el alfil de D4. Ahora las negras perdieron el último tren para poder salvarse en esta posición. Vamos a tratar de entender esta posición. La partida se jugó torre A7, que parece natural, defendiendo la dama, defendiendo en séptima, amenazando capturar la torre D4. Caballo C4 era el único intento para sobrevivir. Fijaros que la clave es que tras E5, las negras nunca pueden capturar en D4 por alfil por F6, rey G8 y digamos torre F3, y aunque tengamos torre de menos, la torre viene a G3, luego la dama viene a H7, y si alfil G4 simplemente torre G3 seguido de alfil por G4. La clave es que tras E5, caballo G4, torre D3, aquí hay varias posibilidades. Torre D3 es ahora no es tan fuerte como en la línea que vamos a ver después con torre A7, porque existe un caballo CE3 en esta posición que le da a las negras algo de vida. La máquina dice que está igualado, ¿vale? Pero este caballo CE3 aquí le da bastante vida a las blancas. Sin embargo, tras caballo G4, torre por C4 es otro bombazo. Torre por C4, B por C4, torre F3, de nuevo la misma maniobra con torre G3, y las blancas tienen torre de menos, pero la máquina dice que es ligera ventaja blanca, y es que en realidad, digamos, dama B6, torre G3, dama G6, dama C1, las blancas van a recuperar una pieza con H3, por ejemplo, y se va a quedar solamente con calidad de menos por varios peones y un rey mucho más seguro que el rey negro. Así que desde el punto de vista práctico, las blancas están con una ventaja bastante notoria, ¿verdad? Sin embargo, con torre A7, ya esta línea, tras E5, en esta posición, C por D4 vuelve a perder por alfil por F6, por ejemplo, dama D3 para pasar a dama G3. Si caballo G4, ahora torre D3 es fortísima, ¿vale? Ahora antes con el caballo en C4 existía caballo C3. Ahora, sin embargo, la torre va a venir a G3 y tras H3 las negras están para abandonar, ¿verdad? Tras E5 las negras decidieron jugar caballo F D5, a lo que las blancas respondieron igualmente torre D3, con idea de pasar la torre y meter dama H7. Varias posibilidades aquí. Aquí ya creo que las negras tienen poco que hacer, y sobre todo desde el punto de vista práctico es casi imposible defender. La partida se jugó rey H8, que parece lógica, para ganar un tiempo con los jaques por la columna G. Si por ejemplo C4, torre G3, rey H8 existía aquí un jugadón, que es la jugada E6, digamos que la idea es que si alfil por E6 jugar F5 ganando un tiempo, y si F por G6 vendría dama G6 entrando con gran dolor en H6. En la partida se jugó rey H8, a lo que las blancas respondieron dama D2, otra jugada muy fina, que amenaza F5, que es una jugada que te da un dolor de barriga tremendo ahí, ¿verdad? La cagalera que entra es brutal. Y la otra es que amenaza torre por D5, ganando 2 piezas por torre, con lo que las blancas quedarían solamente con calidad de menos, ya con algunos peones de más. Pero F5 es una amenaza que hay que evitar a toda costa. Las negras jugaron F5 y en este momento las blancas meten, perdonadme que se me ha quedado aquí esto pillado, meten torre por D5, lógica,
caballo por D5, dama por D5. Ahora las negras jugaron alfil E6 ganando un tiempo y dama F3. Fijaros que se amenaza dama H5 con ataque doble a la torre de 8 y al peón de H6, y también está colgado el peón de B5. Las negras decidieron evitar, hacer frente a la amenaza de dama H5 defendiendo previamente el peón de H6, pero entonces cae el peón de B5. Tras torre G8, torre de 1, las negras deberían tratar de haber sobrevivido con dama B7, pero esta posición es un infierno, ¿verdad? Tras A4, fijaros qué final tenemos. Tenemos 3 peones de más por la calidad, tenemos la columna D, tenemos reagrupamiento del alfil para tocar en C5, ¿verdad? Y este peón va a correr solísimo, además de la entrada del peón de D6, el rey lo traemos al centro también, y las negras están para abandonar. Sin embargo, tras rey H7, alfil por E5, torre G8, torre D1, las negras jugaron dama A5, lo que permite dama C6, amenazando el alfil de D6, alfil B3, y tras torre D6 las negras tuvieron que abandonar porque la entrada en H6 es inminente, ¿verdad? Con la posterior entrada de la dama en F6 o en G6 con mate con tomate y aguacate. Así que nada, es otra partida muy bella que os quería mostrar, quería compartir con vosotros una buena obra de arte, una bellísima obra de arte de Nigel Short. Y nada, espero que lo paséis bien. Fijaros como los viejos rockeros, Nigel Short ya creo que tiene más de 50 años, sigue ahí en el top 100 mundial dando muchísima guerra, derrotó a Fabiano Caruana en el Gibraltar Masters, así que aquí nuestro pequeño homenaje para él. Espero que hayáis disfrutado la partida, os mando un fortísimo abrazo y nos vemos esta semana con sesión de ajedrez dicharachero. No sé si el martes o el miércoles, lo anunciaremos en breve, pero cuidaros y pasadlo bien. Chao. Chao, chao.